Bueno, me da un gusto que estén varios de ustedes con nosotros esta noche. Tenemos a Mireya que acaba de entrar. Bienvenida, Mireya. Igualmente queremos aquí que entraron otros más. Da un gusto que estén con nosotros. Los que ya hemos saludado antes de la oración, nos da gusto que estén con nosotros también. Para hoy tengo un tema que va a ser un poquito espinoso. Va a ser un tema que nos va a hacer pensar, pero más que nos va a hacer pensar, es un tema que nos va a traer seguramente muchas cosas que tenemos que reformar, muchas cosas que tenemos que arreglar en nuestras vidas. Y lo que voy a presentar esta noche de antemano, quiero pedir disculpas si voy a tocar la sensibilidad de algunos. Y sobre todo que la intención de este estudio esta noche no es atacar a nadie, lo que creemos tampoco, sino más bien dar una ilustración concreta de lo que dice la Biblia y de una situación que quizás no hemos visto. Yo estuve pensando por mucho tiempo cómo presentar este tema en la iglesia y siempre que lo estaba pensando dije, tiene que llegar un momento cuando la iglesia esté preparada para escucharlo y los que lo vean ahora y los que lo vean posteriormente me pueden escribir si tienen preguntas porque creo que este tema va a resultar en algo muy controversial. El tema tiene un título muy interesante y voy a mostrarles acá para que ustedes mismos vean de qué vamos a hablar esta noche y vamos a ver cómo manejamos con la ayuda del Señor, como oró nuestra hermana, que el Señor sea que nos dé la orientación y nos muestre la verdad. Calendario gregoriano versus calendario de Dios. A ver, vamos a empezar a explicar qué es el calendario gregoriano y también vamos a explicar qué es el calendario de Dios. Y vamos a mirar hasta qué punto nosotros estamos influenciados por algunos de estos calendarios y de qué manera nosotros como cristianos debemos ver esto con objetividad espiritual. Porque si como ustedes van a ver, el mundo cristiano sigue el calendario gregoriano desde hace un tiempo largo ya y hemos estado imbuidos, hemos estado influenciados por este calendario y a veces no nos damos cuenta porque lo vivimos todos los días. Nacimos bajo este calendario, nuestros padres estuvieron bajo este calendario, nuestros abuelos y quizás muchas de nuestras generaciones han vivido sobre este calendario, incluso yo diría que hasta nuestros maestros de nuestras iglesias no han seguido este calendario sin darse cuenta de las consecuencias. Bueno, aparte de este calendario, que vamos a tomar estas diferencias entre el calendario gregoriano y el calendario de Dios, quiero dejar por sentado que no son los únicos calendarios. En el mundo en general hay muchos calendarios. Tal como expliqué, está el calendario gregoriano, está el calendario chino, que es un calendario totalmente diferente, y está el calendario que siguen los musulmanes, que es un calendario diferente al calendario gregoriano también, y por supuesto al calendario de la Biblia. Está el famoso calendario azteca y maya que seguían los indios, que incluso a ustedes se acordarán que hace un tiempo la gente hacía profecías en base a estos calendarios y que desafortunadamente no se les cumplieron. Pero tal como vamos a ver, sí hay un calendario vigente que es el de Dios y vamos a ver la influencia y digamos así los efectos que ha causado el hecho que no lo conozcamos y estemos regidos por un calendario que no es el que Dios dejó en la Biblia. Para eso quiero empezar para mostrar de que Dios desde el comienzo, tal como leímos en la gráfica anterior, en la parte de abajo, Dios hizo un calendario desde la creación. Y quiero mostrar por qué. En el cuarto día de la creación, Dios hizo las dos lumbreras y en Génesis 1:14 nos dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales
para las estaciones, para días y años. Cuando dice este texto estaciones, en el original hebreo la palabra es moed. Y la palabra moed, cuando uno lo busca en el internet, significa fiestas, celebraciones, estaciones. O sea que en otras palabras, Dios dejó desde Génesis 1:14 el sol, la luna, para que nosotros nos guiáramos a través del movimiento del sol y la luna para las moed, o sea, las fiestas, celebraciones y estaciones. Pero no solamente las estaciones que tienen que ver con el invierno, verano, otoño y primavera, sino también con las fiestas que tienen que ver con las fiestas del Señor. Por eso, tal como estamos leyendo aquí en Levítico 23, 1 y 2, vemos que la misma palabra moed utilizada en Génesis 1:14 aparece en este texto. Vamos a leerlo. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas, o sea, las celebraciones, las fiestas o estaciones, o digamos en otras palabras, las cosas que Dios ha dejado para que siguiéramos, que son solemnes de Dios, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, son estas, y luego sigue nombrándolas. En un ratito vamos a mirar con detalles sobre estas fiestas, pero quiero mostrar que la mano derecha, cuáles son esas fiestas que nombra Levítico 23. Es la Pascua, las primicias, la fiesta de los panes, Pentecostés, y luego las trompetas, expiación y tabernáculos. Ustedes ven que están en diferentes colores. Las primeras 4 están en rojos porque son las fiestas de primavera. Y las siguientes fiestas, las trompetas, expiación y tabernáculos, son las fiestas del 7º mes del calendario de Dios. De ese calendario que Dios dejó trazado desde Génesis 1:14. Muchos cuando yo les presento este tema o hablo sobre esto, me dicen, sí, es que esas fiestas Dios las dio para el pueblo hebreo. No es así, hermanos. Al pueblo hebreo se las dio de una manera escrita, pero hay evidencias que estas fiestas estaban vigentes y este calendario estaba vigente desde antes del diluvio. Incluso, como vamos a ver, Noé seguía este calendario trazado por Dios en Génesis 1:14. Vamos a ver las evidencias. Dice aquí en Génesis 7:11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Tal como vemos aquí, nos está hablando del segundo mes, del 17º día y del año 600 en la vida de Noé. Obviamente, ¿bajo qué calendario? Indudablemente, bajo el calendario que Dios había dejado trazado en Génesis 1:14. Aparte de eso, ese texto nos damos cuenta que él seguía ese calendario y nos damos cuenta que el Génesis 8:4 dice, cuando termina de llover, dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y para completar este tema y darnos cuenta de la evidencia de cómo Noé seguía este calendario bíblico, en Génesis 8:5 nos dice, y las aguas fueron decreciendo en el mes 10, y en el mes 10, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. En Génesis 8:13 nos dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y el último texto que nos nombra de Noé con sus fechas de calendario y del año tal como se seguía, acuerdo como Dios lo trazó en Génesis 1:14, dice, en Génesis 8:14 nos dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. O sea que lo que vemos acá, y nos queda claro, y tal como ustedes están viendo acá,
Hay 5 textos que nos muestran que estaba el calendario de Dios vigente en los días de Noé. Entonces es falso cuando la gente afirma que las fiestas y que las celebraciones y el año y el calendario Dios se lo dio al pueblo hebreo. Eso es falso, porque ya estaba aquí y aquí están las evidencias. Yo muchas veces le he preguntado a personas, entonces, ¿qué calendario seguía Noé? Obviamente el que Dios le había dado en la creación a Adán y Eva, pero que desafortunadamente en el Génesis no nos da detalles completos, pero sí nos crean estas evidencias. Ya con esta base y comprendiendo que el calendario de Dios viene desde la creación y que fue seguido por Noé como un pregonero de verdad, y nos dice Génesis que Noé era un hombre recto entre los ojos de Dios, eso quiere decir que entre otras cosas más que hacía Noé, él guardaba el calendario que Dios dejó desde la creación. Repito, Noé seguía el calendario que Dios dejó desde la creación. Ahora sigamos mirando algún detalle más. Ese calendario, tal como dijimos que marca las fiestas, o sea, los Moed, nos damos cuenta que está el primero en la Pascua, la primera fiesta. Y nos damos cuenta que en Éxodo 12 nos muestra claramente y nos muestra que esa fiesta de la Pascua se celebra en el primer mes hebreo. Y nos dice aquí, que Éxodo 12, 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes, y cuando dice mes, la palabra es Kodesh o Shotex, como se podría decir, y significa luna nueva. Así que cada que nosotros vemos la palabra mes en hebreo, en el Antiguo Testamento, no se refiere solamente a lo que nosotros llamamos mes, se refiere a la luna nueva. Cuando sale la luna nueva es que comienza todos los meses. Por eso los hebreos siguen el calendario basados en la luna nueva, empezando los meses, y el mes, la primera luna nueva de primavera, es el primer mes, y por ahí se dice aquí, o será principio de los meses, o sea, el primer mes de todos los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Entonces nos estamos dando cuenta aquí que de acuerdo al calendario de Dios, y este calendario lo conocía Noé, pero en Éxodo 12 Dios se lo vuelve a reiterar al pueblo hebreo, es que la Pascua, como vamos a ver ahí, y el calendario que tiene que ver con la luna nueva, con el mes, tiene que ver directamente cómo Dios empieza a seguir de ahí en adelante cada una de las fiestas del santuario. Por eso en Éxodo 12, 5 a 6 nos dice, y el animal, o sea, el corderito, será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta cuándo? Hasta el día 14 de ese mes. O sea, en el primer mes hebreo, el primer mes de la primavera, partiendo desde cuando sale la luna nueva. Se cogería un corderito, se guardaría y luego dice, el 14 del mes se inmolaría, se sacrificaría para toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes, o sea, como el promedio de las 3 de la tarde. Y efectivamente, siempre el pueblo hebreo hizo eso. Y siempre el pueblo hebreo realizó la Pascua para esa fecha del 14 de Nisan. Y aparte de eso, que se puede llamar el nombre Nisan o Abid, que es el mismo primer mes. Y entonces, tal como estamos viendo acá, nos está mostrando que el primer mes, al 14 días del mes, se hace la Pascua y de ahí en adelante se empiezan a cortar las demás fiestas. Ok, aquí tengo una gráfica sencilla de las fiestas que dice el libro de Levítico, pues, capítulo 23. Tenemos acá que más o menos en la primavera, que está entre marzo y abril, empieza el primer mes, que es el mes de Nisan, y dice que a los 14 días del mes
es que se hace la Pascua. Luego sigue los demás meses y tal como vemos acá, en el primer mes de Nisan está la Pascua, que en hebreo se llama el Pesach, y luego sigue la fiesta de los panes, luego en las primicias, y luego a los 50 días la fiesta del Pentecostés o Shavuot, como se llama. Luego de eso, vuelven a haber otras fiestas, que son las fiestas de otoño, que son en el séptimo mes, que la primera es la fecha de las trompetas, el primer día del séptimo mes. Luego el día 10, el día de Yom Kippur, y luego a los 15 días del mes, Sukkot o Tabernáculos, que es la fiesta del séptimo mes. Básicamente, esas son las fiestas que nombra Levítico 23, siguiendo ¿qué cosa? El calendario de Dios. Bueno, vamos a seguir viendo. Ahora, vamos a ver cómo Jesús, siendo el Cordero de Dios, representando al Cordero de la Pascua, murió precisamente para el 14 de Nisan, la fecha que tenía que ver con la Pascua. Y nos lo dice aquí Juan 19:31. Vamos a leer lo que nos dice. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, o sea, el día 14, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en ese día de reposo, pues era el día de reposo de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Tal como vemos aquí, entendemos, ese día que Cristo murió, exactamente fue el día en que se sacrificaba el corderito de Pascua. Por eso nos damos cuenta y hemos estudiado en otros momentos que Juan el Bautista, cuando vio por primera vez a Jesús y lo identificó, dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dice Juan 1:29. Porque Jesús efectivamente empezó a seguir, ¿qué cosa? Las fiestas, cumpliendo las fiestas, pero cumpliéndolas de acuerdo al calendario de Dios. Es importante tener eso en cuenta porque, como vamos a ver, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, el pueblo de Israel estaba regido por los romanos y estaban siguiendo un calendario que se llamaba el calendario juliano, que era totalmente diferente al calendario bíblico, pero que Jesús cumplió esta fiesta basado en el calendario de Dios y no en el calendario que estaba en ese momento romano, que era el juliano. O sea, siendo Jesús nuestra Pascua, ¿él anula la Pascua? Claro que no. Ni él anuló la Pascua, ni él anuló tampoco el calendario. Él no dijo en ningún momento, ni ninguno de los discípulos dan ninguna evidencia en la Biblia de que se anuló ese calendario. Y aparte de eso, Pablo nos dice en 1 de Corintios 5:6-8, nos dice lo siguiente: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis buena o nueva masa, sin levadura como sois. Miren lo que dice acá. Porque nuestra Pascua, o sea, el Cordero de Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y dice después, así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea que Pablo nos está diciendo aquí en este texto, igual que Jesús, que él seguía y él respetaba el calendario de Dios y respetaba la celebración de la Pascua y nos invita a celebrarla. Pero vuelvo y reitero, de acuerdo al calendario de Dios y no del calendario romano, que en ese momento, cuando se escribió esto, estaban regidos por Roma bajo un calendario que se llamaba el calendario juliano. Eso lo vamos a explicar un momento más adelante. Ok, las fiestas son estatutos perpetuos por todas nuestras generaciones,
por todas nuestras edades, en donde quiera que estemos. Ustedes pueden anotar los textos ahí que están en Levítico 23:4, 23:14, 23:21, 23:31 y 23:41. En esos textos, para cada una de las fiestas que están aquí a la mano derecha, que ustedes ven, nos dice claramente que son, ¿qué? Perpetuas, permanentes por todas las generaciones. Entonces aquí nos surge una pregunta. ¿Las fiestas solemnes del Señor son vigentes? ¿Qué tenemos que respuesta que explicar para esto? Vamos a mirar que nos dice otra pregunta. Y aquí es una pregunta que yo puse y se la he hecho a mucha gente y no me han dado respuesta concreta. ¿Hay algún texto en la Biblia o en el Nuevo Testamento que anule las fiestas del Señor o que autorice el calendario, que autorice el cambio del calendario de Dios por el calendario gregoriano del Vaticano? No existe. No hay ninguna evidencia ni que fue quitado el calendario de Dios, ni que fue autorizado el calendario gregoriano del Vaticano para seguir fiestas y mucho menos para anularlas o quitarlas. Desafortunadamente, la mayoría de los países siguen el calendario romano. Nosotros seguimos el calendario romano. El calendario romano, como ustedes saben, no solamente le puso los nombres de los astros y de los emperadores romanos, que ustedes lo pueden ver y lo pueden investigar, sino que además de eso alteró y cambió todas las fechas de la Pascua, etcétera, y otras fiestas. Una las anuló y otras las cambió por otras fiestas nuevas que ellos pusieron, como la Navidad, que no es una fiesta que está en la Biblia, sino fue creada por el calendario vaticano y gregoriano. Ahora surgen varias preguntas. ¿Por qué se sigue el calendario de Roma y no el de Dios? ¿Acaso el pueblo de Dios no debería dejar de seguir a Roma y seguir todo lo que es dado por Dios? El calendario gregoriano, para los que no lo saben, se hizo en el año 1582 por el Papa Gregorio XIII. Ustedes, como ven aquí en la gráfica, en el año 1582, él lo que hizo fue que cuando empezó el primer día, que fue un lunes, y el martes, el miércoles fue un 3 y el jueves fue el día 4, para el viernes saltaron del día 4 al día 15, para ajustar los defectos que habían con el calendario juliano en cuanto a la medida del tiempo. Y de ahí en adelante se oficializó este calendario gregoriano y es el que en este momento todo el mundo occidental lo sigue y muchísimos países del mundo, exceptuando ciertos países que, como ya dije al comienzo, tienen otro calendario. Ya lo nombramos anteriormente. El calendario de Dios se hizo desde la creación, mientras que el calendario gregoriano que se sigue ahora se hizo en 1582, o sea que hasta este momento nos dio más o menos como unos 7 siglos. Pero que hay importante aquí, hermanos, que nosotros desafortunadamente estamos influenciados hasta en el estudio de la Biblia bajo el calendario gregoriano y desafortunadamente son pocos los que se fijan en el calendario de Dios para entender todo lo que tiene que ver con lo que dicen las Escrituras. Vamos a mirar algo interesante. El calendario juliano, como dije anteriormente, fue introducido por Julio César en el año 46 a.C., es decir, desde la fundación de Roma. Resultó de una reforma del calendario romano. Ahora, entró en vigor en el año 45 a.C., o sea que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, como dije anteriormente, estaba Roma, digamos, liderando o dominando a Israel, y allí se hacía y se seguía ese calendario romano. Pero los judíos y el pueblo de Dios y Jesús mismo no seguían ese calendario.
Jesús dijo en una ocasión, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús seguía, como los discípulos, como lo vemos en los evangelios, en el Nuevo Testamento, seguían la Pascua, seguían los tabernáculos, seguían todas las fiestas, de acuerdo al calendario bíblico. En ningún momento nos nombra el Nuevo Testamento para nada el calendario romano, no lo nombra, porque ese calendario era seguido solamente por lo que llama la Biblia, ¿quiénes? Los gentiles. Ok, este calendario que estamos hablando aquí, el calendario juliano, que entró en efecto en el año 45 a.C., ¿qué pasó con él? Ese lo que hizo fue que reformó un calendario y fue tomado de lo que venían siguiendo antes los egipcios, que era un calendario que luego se adaptó y posteriormente en la mayor parte de Europa, y escuchen esto, hermanos, de los países que fueron colonizados por Europa, incluyendo América y otros países, se siguió este calendario juliano hasta el año 1582, que fue sustituido por el calendario gregoriano, que es el que actualmente se sigue en casi todo el mundo occidental. Ahora nos resulta aquí una pregunta. ¿Por qué seguimos el calendario gregoriano y no el calendario de Dios en la Biblia? En los países cristianos, simplemente porque nosotros fuimos colonizados y Europa fue dominada por Roma y se sigue incluso hasta este momento las leyes romanas. Casi todas las constituciones del mundo occidental están basadas en las leyes romanas, incluyendo su calendario. Y por eso nosotros estamos regidos por el calendario gregoriano y no por el calendario bíblico. Voy a entrar a una parte que es bien espinosa acá, pero que es importante decirla. De acuerdo a lo que nos dice a nosotros el libro de Daniel, capítulo 8, nos habla sobre un cuerno pequeño que atacó el santuario, alteró las fechas y celebraciones continuas del santuario, porque mucha gente cuando lee que quitó el continuo piensa que eran solamente los sacrificios, pero no, hermanos. El año que marcaba todo el ritmo de los sacrificios, de las fiestas, era el que daba el continuo. ¿Y qué pasó? Lo que hizo este cuerno pequeño, como vamos a leer, las anuló, las quitó, las opacó y las quitó de la vista de todos nosotros. Al desconocer y no seguir el calendario de Dios, aquí hay algo importantísimo entender. De alguna manera se vive y se sigue al cuerno pequeño o Roma. Leo otra vez esto porque es importante. Cuando nosotros desconocemos el calendario de Dios, de alguna manera estamos influenciados y estamos regidos por Roma y su calendario, o sea, por el cuerno pequeño. Vamos a leer lo que nos dice Daniel 8:11 para entenderlo mejor. Aún se engrandeció el cuerno pequeño contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo, o sea, todo lo que tenía que ver con el santuario, todo lo que tenía que ver con las fiestas, todo lo que tenía que ver con las celebraciones. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Miren lo impresionante. El santuario del cielo, como ya hemos estudiado anteriormente, donde Jesús es nuestro sumo sacerdote, fue reemplazado por santuarios o templos terrenales y un falso sumo sacerdote terrenal, que ustedes lo ven ahí paradito, y su calendario hecho por el Papa Gregorio XIII. En otras palabras, hermanos, el papado, siendo el cuerno pequeño, reemplazó, quitó el continuo, quitó no solamente lo que tiene que ver con las fiestas, no solamente lo que tiene que ver con el calendario, sino quitó todo lo que tiene que ver con las celebraciones del Señor. Aparte de eso, cogió el santuario que está en el cielo y hizo aquí en la tierra santuarios terrenales, echando por tierra la verdad de Dios. Entonces lo que estamos viendo aquí es una cosa impresionante, hermanos. Nosotros tenemos que dejar de salir de toda la influencia romana. No solamente en cuanto a esto que nos quitó, que se nos borró de la mente
por seguir un calendario falso, sino que tenemos que darnos cuenta que es importante que nosotros tenemos que restaurar esta verdad. Y tal como vamos a leer aquí lo que nos dice Daniel 8, del 13 al 14, nos ayuda a entenderlo mejor. Dice que entonces oía un santo que hablaba con otro y le dijo uno al otro: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora entregada al santuario y al ejército para ser pisoteados? Usted le está diciendo, ¿hasta cuándo no va a haber calendario normal? ¿Hasta cuándo no va a estar el calendario de Dios y el calendario romano que está por encima de él? ¿Hasta cuándo se va a restaurar todo lo que tiene que ver con el santuario y las celebraciones del santuario y todo lo que tiene que ver con el santuario? Y le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Amén. Efectivamente, en el año 1844, cuando se cumplieron los 2300 tardes y mañanas, salió a flote el calendario de Dios. ¿Por qué? Vamos a mirarlo y vamos a entender esto, y esto tiene que ver mucho con nosotros. La mayoría del pueblo de Dios ignora las fechas del santuario. Por ello, por otro lado, la profecía de las 2300 tardes y mañanas confirma la vigencia del calendario bíblico. Leo otra vuelta. La profecía de 2300 y mañanas confirma la vigencia del calendario bíblico al fijarse en la fiesta de Yom Kippur, o la fiesta del séptimo mes, la fiesta del 10º día. ¿Por qué? Porque es en el calendario de Dios donde está esa fiesta. Y en el calendario romano gregoriano no existe. Como pueblo de Dios es prioritario, es importantísimo dejar de seguir a Roma en todo esto, incluso en su calendario, por las consecuencias tan graves al escondernos el cumplimiento de las obras del santuario y la obra permanente e inmutable de Jesús, que en ese momento salió a flote gracias al Señor. Se levantó un pueblo que empezó a hablar del santuario, empezó a hablar un pueblo de hablar de la fiesta de Yom Kippur, o de la expiación en el santuario del cielo por el verdadero sumo sacerdote. Y eso tiene que ver con el calendario, como estamos viendo acá, porque si se hubiera seguido el calendario gregoriano, nunca se hubiera visto eso. Por eso, vamos a hacernos una pregunta acá. ¿Cómo se identifica la fecha exacta de Yom Kippur, o sea, la fiesta del séptimo mes, la fiesta de expiación, bajo el calendario romano, si es el del séptimo mes, del mes séptimo, el día 10 del calendario de Dios? O sea que la única manera de haber entendido esta fiesta de Yom Kippur y la obra de Cristo en el santuario del cielo era bajo la óptica del calendario de Dios, no bajo el calendario romano. Obviamente, para saberlo, lo que hizo Guillermo Miller, como nosotros sabemos, fue que se fijó en la fuente verdadera de la palabra de Dios y hizo una conversión mirando el calendario de Dios, y así mismo cómo se cumplía en el calendario gregoriano, para entender qué se cumplía en esa fecha y qué era lo que sucedía. Hermanos, si Guillermo Miller no se hubiera fijado en el calendario de Dios, la iglesia adventista no existiría. Nosotros nacimos de una profecía basada en el calendario de Dios, no en un calendario gregoriano. Y nosotros, al estar en un calendario de Dios, estamos como nacimiento de una verdad que tiene que ser proclamada y rectificada, porque Jesús dice: el santuario será restaurado o purificado. Las verdades del santuario, las verdades que tienen que ver con las fiestas del santuario, las verdades que tienen que ver con la celebración de la Pascua de Yom Kippur, que es la que efectivamente se anunció en ese momento. Ahora, el calendario de Dios es mucho más que un calendario agrícola, como dicen muchos. Ese calendario era agrícola y que se seguía por el pueblo hebreo para seguir los cultivos. No es así. Todas las actividades y celebraciones del santuario están regidas por este calendario de Dios, no por el calendario gregoriano. De hecho,
tomamos del calendario de Dios, como dije anteriormente, la fecha del séptimo mes y el día 10, o sea, la fecha de expiación de Yom Kippur, del calendario de Dios, como base para el nacimiento de la iglesia el 22 de octubre de 1844. Esto es muy importante, hermanos. Cuando yo entendí esto, me quedé, wow. Nosotros somos un pueblo nacido de una profecía bajo el calendario de Dios que cortó y dejó por fuera todo lo que tiene que ver con Roma y su calendario. Aquí surge una pregunta. Entonces, ¿por qué seguimos con el calendario romano? ¿Por qué seguimos influenciados con ese calendario? ¿Por qué no nos damos cuenta que tenemos que volver al calendario de Dios? ¿Por qué no nos damos cuenta que es bajo el calendario de Dios que todo lo que sucede, lo que sucedió, lo que sucederá, será basado bíblicamente bajo ese calendario? Vamos a seguir mirando otras evidencias importantes. Si quitamos y no tenemos en cuenta el calendario de Dios, automáticamente se pierde la fecha de Yom Kippur y por ende la identidad de la iglesia adventista en 1844. Si Guillermo Miller no hubiera fijado, como dije anteriormente, el calendario de Dios, la iglesia adventista en este momento no tendría identidad. Porque ¿en dónde se hubiera apoyado para hablar de Yom Kippur, de la expiación? De la expiación solamente existe en el calendario de Dios. Esa fecha no existe en el calendario romano, no existe. Fue quitada, la echó por tierra. Hay mucho más que se ha afectado y se afectarán al pueblo de Dios si no entendemos esto. Como la fiesta que está pendiente, que es la de los tabernáculos, que es la fiesta que debe suceder después de la fecha de expiación, cuando Cristo termine su obra de expiación, entonces será cuando se celebre totalmente las fiestas completas, que esta será la última fiesta. ¿Acaso esta fiesta del séptimo mes no está por cumplirse? Claro que sí. El octavo día de la fiesta de los tabernáculos representa proféticamente el descanso y el reino eterno, la plenitud de los tiempos, cuando haya un nuevo cielo, una nueva tierra, después del milenio. O sea, cuando nosotros salgamos de aquí, esta tierra, vayamos al cielo, entremos al cielo, se cumple esta fiesta de tabernáculos bajo la óptica y bajo el calendario de Dios, no bajo el calendario gregoriano. Por eso nosotros leemos en Isaías 65:17. Miren, estoy creando cielos nuevos y una nueva tierra y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Cuando Dios haga todo nuevo, cuando Dios restaure todo, cuando Dios termine esta fecha y esta celebración de tabernáculos, esa la veremos, y tal como estudiamos nosotros en Apocalipsis 21, será la culminación de la nueva tierra, cuando Dios haga todo nuevo, y evidentemente cuando se terminan todas las celebraciones, incluyendo esta séptima, que es la de los tabernáculos, y repito, bajo la óptica de Dios y su calendario. Las implicaciones de los cambios en el calendario y no reconocer el calendario de Dios, desechando la influencia del calendario romano, mantiene a la iglesia bajo un velo que no le permite captar estas y otras grandes verdades. Mientras nosotros no veamos que tenemos que salir del calendario gregoriano, romano, y que tengamos que volver al calendario de Dios y fijarnos en él para entender todos los sucesos, todo lo que pasó, todo lo que pasa y lo que pasará, estaremos con los ojos tapados. Entenderemos a medias. Por eso fue que Guillermo Miller no entendió todo completamente. Por eso fue que hubo un chasco. Porque no entendían completamente todo el proceso del calendario de Dios y el seguimiento de la obra de Cristo. Ahora, vamos a ver algo importante aquí. Dice aquí Apocalipsis 22:2. Voy a hablar sobre el futuro ahora que tiene que ver con el calendario. En medio de la calle de la ciudad,
o sea, la Nueva Jerusalén, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes, cada moed, cada celebración, cada fiesta su fruto. Cuando dice moed, significa las celebraciones, las fiestas del Señor, o sea que cada mes, cada que se celebre una fiesta del Señor, el árbol de la vida dará nuevos frutos y las hojas de los árboles serán para la sanidad de las naciones. Esto bajo el calendario de Dios. Obviamente será calendario de Dios que se hizo desde la creación por Dios mismo en Génesis 1:14, como ya vimos. Ese calendario que siguió Noé siendo justo ante los ojos de Dios. El calendario que siguió dentro del arca y luego del diluvio, tal como vimos ya. Hermanos, Jesús dijo que será como en los días de Noé, la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, el pueblo verdadero de Dios, seguía el calendario, seguía todas esas celebraciones, tal como ya vimos en los textos que fueron bien evidentes que lo hacían. El pueblo de Dios lo hará, se fijará en esto, dejará de tener influencia de Roma y no seguir un calendario romano vaticano. Esto es importantísimo, hermanos. Y vuelvo y reitero, no quiero herir sentimientos, no estoy atacando lo que cada cual cree, estoy presentando una verdad que considero que es importante que cada uno la pensemos, que cada uno la estudiemos. Y si es el caso, que cada uno hagamos nuestra reforma respecto a eso, porque esto es personal, hermanos. Esto es un asunto entre cada uno de nosotros y Dios. Como hizo Noé con Dios, Noé tuvo una relación con Dios. Y por eso fue que fue salvado y fue entrado en el arca, porque él mantenía una relación con Dios en todo, incluyendo su calendario. Nosotros vamos a quedar en este momento como los que estamos mirando si entramos o no entramos a esa arca, si entramos totalmente o no entramos a esa arca, que ya la estudiamos en un estudio pasado, que tenemos un arca también, un arca espiritual. Ahora vamos a lo siguiente. Vimos que en el tiempo del fin, como dice Apocalipsis 9:15, sucedió o sucederá algo como sucedió en los días de Noé, reforzando lo que acabo de decir. Apocalipsis 9:15 nos dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Cuando Apocalipsis dice esto, no nos está hablando hora, día, mes y año gregoriano. Nos está hablando hora, día, mes y año en el calendario de Dios. Y esto lo reiteramos nuevamente con el ejemplo de Noé. Porque cuando empezó el diluvio nos dice lo siguiente. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, y a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Si ustedes analizan estos dos textos, son un paralelo perfecto. Son dos partes y dos que tienen que ver con destrucción. Son dos partes que tienen que ver que son en un día, mes y año, que aquí nos lo nombran en el día de Noé exactamente cuáles fueron, pero en el Apocalipsis no nos dice cuál es ese día, mes y año, porque es un don que solamente lo sabe Dios. Pero lo sabe Dios de acuerdo a su calendario, no de acuerdo al calendario gregoriano. Aunque podríamos hacer una conversión, como sucede y sucede continuamente, como hizo Guillermo Miller, que hizo una conversión del calendario hebreo o del calendario bíblico al calendario gregoriano para poner la fecha del 22 de octubre de 1844 para la fecha del día de la fiesta de expiación. Esto que estoy mostrando, hermanos, son evidencias bíblicas y espero que cada uno de ustedes la tome con toda la mejor manera, con la mejor actitud, porque yo no estoy hablando aquí de mí, estoy hablando de lo que yo he encontrado al estudiar la palabra de Dios, lo que veo que es importante para cada uno de nosotros, y creo que ustedes deben de pensarlo en su corazón. Y cada uno de ustedes tiene que estarlo pensando, y si es el caso, discútanlo con que ustedes quieran, y verán, hermanos, que no hay ninguna evidencia en el Nuevo Testamento, ni por Jesús ni por los discípulos, que se hubiera quitado esas celebraciones
el calendario de Dios. Y por eso quiero mostrar ahora lo siguiente. Y aquí nos dice Pablo en Gálatas. Este es un texto que está muy mal entendido por mucha gente, pero vamos a entender cómo es correctamente. Dice acá, aquí está hablando Pablo a los Gálatas, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, porque esos Gálatas eran paganos antes. Y luego dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, o sea, cuando ya se habían convertido, ¿cómo es que queréis volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os querráis volver y esclavizar? O sea, le está diciendo, ¿cómo ustedes quieren volver nuevamente a seguir por naturaleza a estas creencias que tenían de dioses? Y dice aquí, guardabais días, meses y los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Lo que está diciendo Pablo aquí es lo siguiente. Los Gálatas adoraban dioses paganos antes de conocer al verdadero Dios y seguían sus días, meses, tiempos paganos. Eran días paganos. Aquí no está hablando del calendario de Dios. Aquí está hablando de que seguían días, meses y tiempos paganos falsos. Y aquí vemos la conclusión de lo que estamos diciendo esta noche. Hoy, la mayoría de los cristianos de todo el mundo siguen días, meses, tiempos y años del calendario gregoriano. No siguen el calendario que Dios nos dio y está en sus palabras. O sea que esta palabra que está diciendo Pablo aquí en Gálatas 4, del 8 al 11, nos caen directamente a nosotros. Estamos siguiendo un calendario romano de días, meses y tiempos y años, fiestas que ellos tienen totalmente contrarios a lo que Dios tiene en su palabra. Y yo diría lo que dice Pablo aquí. En vano temo que haya trabajado con vosotros. Nosotros tenemos que darnos cuenta, abrir los ojos de que estamos siguiendo calendarios. Y yo le pregunto a ustedes, a cualquiera de ustedes en este momento, ¿cuándo es la fecha de la Navidad? Todo el mundo lo sabe. 24, 25 de diciembre. Ahora le pregunto una cosa, ¿cuándo es la fecha de Yom Kippur de este año? Seguro que no la saben. Porque estamos locos, estamos perdidos, estamos fuera de contexto en el sentido espiritual de no entender el verdadero calendario de Dios. Y vuelvo y leo, hoy la mayoría de los cristianos, incluyéndonos a nosotros y todo el mundo, seguimos días, meses y tiempos de un calendario gregoriano. No seguimos el calendario de Dios que está en su palabra. Esto es tremendo, hermanos. Y yo creo que este estudio quizás para ustedes les ha parecido un poco duro, difícil. Y espero que lo piensen, hermanos. No tomen decisiones en este momento, estudien por ustedes mismos. Yo llevo estudiando ya esto por años. He hablado con líderes de nuestra iglesia. He hablado con personas que leen escrituras y con todo el mundo y realmente nadie me ha dado una explicación por qué no seguimos el calendario de Dios y por qué seguimos el calendario romano del Vaticano. Vamos a terminar con una oración. Padre querido, Señor Todopoderoso, te agradecemos, Señor, y yo personalmente te agradezco que me permitiste presentar este tema esta noche, que yo sé que es muy difícil. Es un tema que involucra muchísimas cosas de nuestra fe. No solamente para nosotros, sino para mucha gente cristiana que está engañada, que está siguiendo un calendario que es falso, que sin darnos cuenta cumplimos fiestas como la Navidad y otras fiestas que no son bíblicas y desechamos y no seguimos las fiestas que tú dejaste en tu palabra. Que nos damos cuenta que todas las cosas que Dios hizo, hace y hará serán basadas en un calendario bíblico, no en un calendario romano. Y quizá por eso no entendemos muchas de las señales que estamos viviendo. Quizá por eso no entendemos muchas cosas de lo que va a suceder y lo que ha sucedido, lo que está por suceder. Señor, permítanos que entendamos, que has abierto nuestros ojos
y que podamos volver a tu camino correcto, desechando toda influencia de Roma, toda influencia del Vaticano, toda influencia que ha contaminado la verdad. Y como leímos en Daniel 8, que echó por tierra la verdad del santuario y del continuo. Gracias, Señor, porque tenemos esta luz que tú nos das. Y te pido, Señor, que me ayudes para que, si es necesario, explicarlo y volverlo a hacer, podamos todos entenderlo y caminar por donde tú quieres que vayamos. Te lo agradezco en el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, yo no sé si alguno de ustedes tenga una pregunta, porque este tema, como les dije, es un tema bien difícil, es un tema bien espinoso que nos compete a todos, pero lo que espero es que con la ayuda del Señor lo estudien. Y yo pido al Señor que nos bendiga y que nos ayude a estar mucho más unidos a Dios y dejar todo lo que el hombre ha hecho, incluyendo cómo alteró este calendario. El Señor los bendiga, hermanitos. Que tengan buena noche y bendiciones para todos. Si el Señor lo permite, nos estaremos viendo mañana durante el culto. Feliz sábado para todos. Bendiciones. Bye bye.